Muy bien, el general se encuentra aquí presente con nosotros, es el general Pablo Rodríguez, general actualmente en servicio pasivo, y pues bueno, ha sido una de las personas víctimas de este proceso eh, de persecución de una institucionalidad en el que también está involucrado, digamos, la Policía Nacional, la Embajada Americana, en medio de un texto bastante álgido. Por esa razón quiero dar la bienvenida y agradecer por aceptar esta invitación al general Pablo Rodríguez, que está presente con nosotros y nos explicará los entresijos del caso León de Troya y qué es lo que sucedió efectivamente en ese contexto. General, bienvenido al Chochólogo. Una excelente tarde. Ya buenas noches. ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Muy bien, Andrés, buenas noches. Bien. Buenas noches, general. Es un gusto tener esta conversación con usted. Eh, a ver, la primera consulta que yo quisiera hacerle en este caso, es, todos ya nos enteramos lo que sucedió, ¿no? En medio de esta investigación calificada como el León de Troya, que nace de un seguimiento que hizo la UCTESI y de un seguimiento que hizo la Policía Nacional a través de estas unidades especializadas. En medio de un contexto álgido. Quiero decirle que todo esto sucede en medio incluso de un proceso electoral, una primera vuelta, una segunda vuelta, las escuchas telefónicas a los cabecillas líderes involucrados con la mafia albanesa y posteriormente cómo esto termina siendo archivado. ¿Cuál es su criterio al respecto de todo este suceso y este entramado que también ha sido dificultoso explicar a la ciudadanía y cómo esto afecta a la imagen policial? Bienvenido, general. Muchas gracias, estimado Andrés, muchas gracias a toda la colectividad y gracias también por tener esta valentía, ¿no? Porque en realidad enfrentar todos estos avatares y estos inconvenientes del periodismo con esa magnitud de personas involucradas es bastante fuerte. Le digo la magnitud de personas involucradas porque en realidad en esa investigación estuvo todo un gobierno, todo un sistema de gobierno, porque esa fue la realidad en sí de todo este proceso bochornoso para la institución policial, porque no tiene otra palabra, en el cual nosotros lamentablemente estábamos en un proceso de ascenso, ¿no? Y claro, en ese proceso de ascenso justamente se dio el tema de la investigación que inició, como ustedes ya conocen, el 13 de mayo del 2021 con las escuchas y seguimientos, ¿no? Es decir, justo como usted decía, entre la primera vuelta y la segunda vuelta electoral le ponen a la señora general Tania Varela como comandante general y ella comienza a conocer todo este proceso. Pero claro, como era una información privilegiada, ¿no es cierto? Y en el argot de inteligencia dice, quien tiene la información tiene el poder, pues ella optó por utilizar esa información. ¿Cómo la utilizó? Pues de acuerdo a los registros, ¿no? No solamente hubieron las reuniones del 7 de julio donde nos indisponen a nosotros, sino que hubo una reunión mucho más antes, posiblemente entre el 22 y el 29 específicamente de junio. ¿Por qué? Porque en la página 65 del informe de León de Troya dice que el 30 de junio los teléfonos dejaron de contactarse. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que alguien les informó, alguien les advirtió, y las personas que tenían conocimiento de eso, pues si uno hace esta recapitulación, fueron el fiscal, los agentes investigadores del caso, el director nacional antinarcóticos, Giovanni Ponce, el director general de inteligencia, Mauro Vargas, y la comandante general, Tania Varela. Son las únicas personas que tenían
esta información privilegiada. Pero ¿quién tenía acceso al presidente? La única persona que tenía acceso directo al presidente es la comandante general Tania Varela en ese entonces. Entonces, ahí ya le advirtieron a la gente y le dijeron, oiga, el presidente está en una investigación y hay vigilancia y seguimientos, y el teléfono de su cuñado Danilo Carrera está en este diagrama de conexiones telefónicas y está en esa ubicación como un tema de seguimiento esta investigación. ¿De qué es la investigación? Entonces ahí el 7 de julio, perdón, del 2021 a las 13:40, la general Tania Varela le dispone al teniente coronel José Luis Erazo, que era el jefe de la unidad, ¿no? De la unidad justamente de control de tráfico de consumo interno, que se llama la UCTCI. Pero esa unidad estaba en un caso, porque recuerden muy bien que de esas vigilancias y seguimientos también se desprende el caso Encuentro. ¿Por qué? Porque ahí justamente comienzan a haber dos tipos de delitos. El uno que seguía la unidad de tráfico de consumo interno y el otro que seguía la unidad de investigación de delitos transnacionales, porque esta información fue revelada justamente por la DEA, ¿no? Y la policía también europea. Entonces, habían dos unidades y el apoyo de la unidad también de análisis técnico de interceptación telefónica, que cada una de ellas tiene una compartimentación. Esto quiere decir que cada una de ellas tiene una reserva, es decir, el uno sigue un proceso, la otra sigue el otro proceso y la otra hace el tema de las escuchas. Y ahí comienza otra unidad que es la unidad de análisis, que es la que integra toda esta información. Y ahí comienzan a darse cuenta de que claro, veían que necesitaban ponerle al ministro de Agricultura. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban ponerle a él? Porque lógicamente ellos controlan el tema relacionado a los cupos de venta de banano. Eso justamente lo que yo consulto, querido general. A ver, usted nos ha hecho una síntesis de toda esa secuencia de sucesos en medio de la investigación del caso León de Troya, el seguimiento que hace la UCTESI, la coordinación entre unidades policiales del extranjero y la nacional, y adicionalmente un proceso electoral bastante álgido. Ya ha mencionado el caso Encuentro con el caso León de Troya y cómo esto se combina. Es decir, existía la intención de nombrar autoridades en sectores estratégicos y acaba de mencionar al Ministerio de Agricultura. La intención era, la intención era modificar este cupo manejado por Unibanano, el sistema de control de banano del país. Y tome en consideración que ahí mencionamos a un ministro que fue clave, o al menos tres: Bernardo Manzano, la señora Vera y el señor Pedro Álava. Esa era la verdadera intención de la mafia albanesa, y es decir, la Policía Nacional y Tania Varela con, digamos, Ponce y Vargas también a la cabeza, ocultaron toda esta información conscientemente de lo que estaba sucediendo. A ver, ahí hay que tener dos escenarios, ¿no? El un escenario es que yo en ese momento no sabía de esa información, porque yo era el inspector general de la policía. Entonces yo no tenía acceso al tema ni preventivo, ni investigativo, ni de inteligencia. Entonces ellos justamente tuvieron ese inconveniente, porque ellos han de haber pensado y han de haber dicho, correcto, si nosotros queremos ayudarle, entre comillas, como dicen en los audios, ¿no? Queremos ayudarle al presidente, nosotros tenemos que sacarles del escenario a esta promoción, a la promoción 50, que somos parte 4 generales. ¿Y cómo nos sacan del escenario en ese sentido? Pues simplemente nos califican con unas calificaciones infantiles para que muy gentilmente la revise. Yo analizo que existieron 4 cosas puntuales que estuvieron orientadas en esta, para mí, conspiración. Conspiración de
en un tema colateral a la mafia albanesa. Vamos bien. La primera, sí, ¿por qué? Porque ese es el escenario que se presenta ahora. Entonces, tenemos exactamente qué es lo que se necesitaba. La general Varela necesitaba cupos, espacio para ascender al esposo, a general, y a los compañeros del esposo. ¿Cómo dijeron eso? Pues nos sacaron a nosotros, y ahí tuvieron 4 vacantes de general de distrito, y ocuparon el esposo y los otros generales que son de la misma promoción. La segunda, ayudar al presidente, como les decía, ¿no es cierto? Ayudar al presidente, porque en esos años que se filtraron por un medio, dice claramente el general Giovanni Ponce, esto le va a perjudicar al presidente, dice. Entonces tenemos que cerrarlo, ¿no es cierto? Entonces, la segunda cosa fue orientar el cierre de la investigación del narcotráfico llamada León de Troya. ¿Para qué? Para mantener el poder y tenerle cogido del cogote ahí sí al presidente de la República y secuestrado políticamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene que esperar que esos generales hagan su trabajo en cerrar esta investigación. La tercera, que consciente o inconscientemente uno determina en este momento, es que ayudaron, al cerrar este informe, ayudaron a la mafia albanesa, ayudaron a todas las empresas y a todas las personas que estaban investigadas en este proceso. Ayudaron, digo, ¿por qué? Porque lo cerraron en su determinado momento, ¿no es cierto? Con todas estas informaciones uno va a darse cuenta de que este proceso en sí, como me acuerdo en una conversación con el señor teniente coronel José Luis Erazo a través de otra persona, que yo no me contactaba con él, pero a través de otra persona, él nos dice claramente que este proceso como tal de desintegrar el equipo de investigación pasó inmediatamente después del 3 de agosto, que a nosotros nos cesaron. A nosotros nos cesan el 3 de agosto con el decreto 146, eso el 3 de agosto, escúchenme bien. Y el 8 de agosto, el teniente coronel José Luis Erazo ya recibió un documento que se llama un traslado temporal, quitándole del caso, ¿no? Y después, el 1 de septiembre, ya comienzan a sacar a todos los oficiales, oficiales que participaban en este proceso, y así sucesivamente, hasta cuando llegó la fecha que ya supuestamente consiguieron todo, ¿no? Es el 21 de marzo del 2022 a las 13:20, donde tuvo lugar la audiencia para solicitar el archivo de la investigación de León de Troya. Todo esto está evidenciado en el informe del Frente Parlamentario. Cada una de estas fases están identificadas en ese informe, que estuvo liderado por Fernando Villavicencio. Y recuerdo claramente que Fernando Villavicencio me llamó a mí a la Comisión Anticorrupción a una entrevista con él. Y él me decía, general, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó? Porque él tampoco entendía todo este proceso. Si nosotros no teníamos la información, y él que ya tenía el informe de León de Troya, porque eso me hizo entender, decía, yo tengo acá información que a ustedes les va a ayudar mucho, porque yo veo que ustedes no están nombrados en ninguna parte del informe. Entonces, yo decía, ¿me puede facilitar ese informe? No puedo, porque tengo todavía que generar una investigación. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Ese informe, no sé cómo apareció o qué fuente le dio a un periodista que ustedes ya conocen, y efectivamente eso fue presentado en la Asamblea Nacional el 13 de febrero del 2023, cuando el periodista revela un tema sobre el gran informe, que era justamente este informe León de Troya, ¿no? Entonces, ahí comienza a generarse toda una campaña, una exacerbación de información, y claro, Fernando Villavicencio termina entregando su informe del Frente Parlamentario Anticorrupción el 23 de febrero del 2023 a las 15:34. Ese informe ingresó en la comisión, ese informe también fue presentado en la Fiscalía, pero
oh sorpresa, ¿no es cierto? Ahí en la página 50, en la página último párrafo exactamente, manifiesta que esta organización delictiva tenía una oficial de policía que les ayuda en temas de seguridad a poner personas adecuadas en un determinado lugar a tratar de manejar esta información y que le conocían como alias la madrina. Y claro, en el cuadro de relaciones después dice, vuelvo a repetir, todo esto está en el informe, dice que alias la madrina es la general Tania Varela. Eso es lo que dice el informe presentado por el Frente Parlamentario Anticorrupción. Ahí viene un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, uno tiene que ver y la Fiscalía tiene que analizar. Es decir, a ver, ¿cuáles fueron los oficiales que fueron en la unidad de control de puertos y aeropuertos en el tiempo de Tania Varela? ¿No? ¿Cuáles fueron esas edades? Y es algo importante, acuérdense que antes de eso, nosotros tuvimos un récord de decomiso de droga, ¿no? Un récord de decomiso de droga, que sin eso lo ven con bombos y platillos a este. Claro, pero ¿qué sucede? No saben cuál fue la consecuencia, cuál fue el antes de eso, ¿no? El antes de eso es de que cultura, no habían los líderes. Entonces eso a mí me preocupaba muchísimo, ¿no? A mí me fastidiaba inclusive todo esto porque realmente yo no puedo concebir de que se coja el cargamento de droga y no se encuentre a la estructura que articulaba todo esto. Entonces, lógicamente, de ahí va a salir de la dirección de operaciones hasta julio del 2021, recuerdo claramente. Yo salí de esa dirección, le pusieron al general Salinas, que inclusive fue comandante general, y con él comenzó también unos problemas. Con él comenzó, acuérdense, ya el tema de las masacres carcelarias, ¿no? Recuerdo claramente todos estos factores generaron un ambiente muy fuerte de zozobra en la parte de la institución policial y claro, comenzaron a tejerse muchos errores, muchas falencias que terminaron con la salida de la señora general Baré, específicamente el 23 de enero del 2022. Pero claro, ella muy hábilmente debe haber hablado con el señor presidente de la República y le debe haber dicho, todavía falta hacer algunas cosas en este informe para poderlo cerrar, déjele a mi compañero, al general Fernando Cabrera, para que termine esta actividad. Y es así, o sea, coincide en el tiempo y en la historia, justamente le reemplaza el señor general Cabrera, y claro, en ese transcurso del tiempo existen dos cosas. De enero del 2022, la unidad policial emite el informe, ya no con el teniente coronel José Luis Llorazo, sino con otro oficial, con el señor teniente coronel Bolívar Zambrano Falcones, que es el que firma ese oficio y lo presenta al fiscal, y el fiscal a su vez lo presenta al juez, y ahí terminan de cerrar el informe León de Troya. Y claro, después de eso ya ingresa Patricio Carrillo como ministro del Interior, y le nombra al 6 de julio del 2022 a Fausto Salinas como comandante general. Y hay algo para ver, realmente de preocupación en ese sentido. Desde que el general Patricio Carrillo ingresó como comandante general, recuerdo claramente que allí hubo ya un tema que no nos gustó a nosotros como promoción. ¿Por qué? Porque él ingresa el 10 de enero del 2020 y les pone al general Gilberto Giovanni Ponce Parra como director nacional antinarcóticos, cuando ese puesto le correspondía a otro compañero de mi promoción, más no a él, ¿no? Y luego le pone de director general de inteligencia a Mauro José Vargas Villasís, que tampoco le correspondía ese cargo por la antigüedad, porque ellos eran generales que son 2 años menos que nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Desde esa época, acuérdense, desde esa época, desde el 10 de enero del 2020, prácticamente hasta cuando se cerró el informe León de Troya, estas dos personas, el general Giovanni Ponce y el general Mauro Vargas, tenían pleno conocimiento de todas estas actividades que se venían realizando, de todas estas actividades, ¿no? Y claro, ahí es cuando uno va a darse cuenta cómo involucraron inclusive al embajador de los Estados Unidos, porque el embajador de los Estados Unidos hasta ahora, eh, para mí, cumple un papel muy importante en todo esto, pero que yo no puedo entenderlo todavía, ¿no? Sobre este tema general, como para ir cerrando un poco, sobre este tema yo quiero consultarle dos cuestiones. A ver, en este espacio nosotros presentamos los exámenes patrimoniales que hizo la Contraloría General del Estado a tres generales. Con Vargas todavía no hemos hecho ese trabajo, pero a tres generales. El señor Salinas, el señor Ponce y el que ha sido procesado, no procesado, vinculado al caso Metástasis del señor general Pablo Ramírez. Ahora, yo le consulto porque a mí esto me llama poderosamente la atención. Hay una coincidencia entre Salinas y Ponce. Usted ha puesto una línea de tiempo bastante clara. Entre Ponce y Salinas hay una coincidencia. Ambos han recibido capacitaciones de la Embajada de Estados Unidos. Esto sería normal, no pasaría absolutamente nada, pero reciben esas capacitaciones en la misma línea de tiempo que usted establece, justamente en la coyuntura del seguimiento que hace la UCETES y de la transición político-electoral del Ecuador, recibe esa capacitación de la Central de Inteligencia Americana Giovanni Ponce, que sería posteriormente uno de los generales que el archivo de la investigación calificada como León de Troya. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Yo le quiero preguntar a usted, a los americanos, no sé, al águila se le durmió y se les llevaron los huevos, porque es sorprendente que a la Central de Inteligencia Americana le hayan terminado viendo la cara, pues, y hayan capacitado a un general involucrado en uno de los casos de narcopolítica más grandes de nuestra historia. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, yo pienso que justamente va a ser eso algo histórico para los americanos, ¿no? Eso va a ser algo histórico, porque ellos crearon la conspiración en contra de nosotros, ¿no? A nosotros nos presentaron ahí ante el embajador como personas no deseables de una institución policial. Cuando regresamos nuevamente, ¿y por qué regresamos? Porque Víctor Arauz genera una acción de protección. Y en acción de protección, lamentablemente, la sentencia es clara y le dice, en el punto 6 dice, déjese sin efecto el decreto ejecutivo 146. Pero en el decreto ejecutivo 146 no solo estaba Víctor Arauz, estábamos todos los cuatro. Entonces, por consiguiente, si me deja sin efecto en una disposición constitucional, ¿qué nos tocaba hacer a nosotros? Presentarnos. Y eso es lo que hicimos nosotros. Presentarnos allá, y eso ocasionó que la señora reviente en furia total, ¿no? Y claro, se vea empañada, porque haber dicho, ahora regresan estos y se van a enterar de lo que estamos haciendo. Ahora sí se complica todo nuestro panorama, eso han de haber dicho. Y me acuerdo que en las grabaciones filtradas el general Vargas dice justamente eso, dice, si se reintegra Arauz, nos va a perseguir, así dice él, ¿no? Entonces ellos ya sabían muy bien que con nosotros no hubiesen contado para esos procesos sucios y esos procesos de corrupción como lo hicieron de esa manera. Pero claro, aquí viene el problema, ¿no es cierto? La pregunta es justamente por qué el embajador de los Estados Unidos o fue engañado o se prestó para eso. Yo soy así muy puntual, ¿no? No volveré yo a pedir visa a los Estados Unidos porque no necesito hacer ninguna actividad en los Estados Unidos, porque tampoco puede jugar con el honor de las personas de esa manera, ¿no? Porque ya enterándose de todo lo que ha pasado, ya con documentos en este momento evidenciados, se dan cuenta que los que ayudaron al narcotráfico, ¿no?,
son estos generales, pues, son los que cerraron el informe León de Troya, esos son los que ayudaron al narcotráfico, ellos son los que ayudaron a los procesos de corrupción, más nosotros no, nosotros fuimos una víctima colateral de ese proceso, y ahí viene la intriga justamente de usted. O sea, ¿por qué se fueron allá a ese proceso de entrenamiento en la CIA? ¿Por qué? Porque francamente Estados Unidos es una de las potencias en inteligencia, en armamento, en todo, y claro, ellos manejan muy bien el tema de los falsos positivos, manejan muy bien el tema de argumentar temas de testigos que pueden generar una desviación de las cosas. Y yo le pido que me comprendan en ese sentido, porque recuerdo claramente que el embajador de los Estados Unidos el 10 de diciembre le llama a una periodista, ¿no? Adriana Novoa, a una periodista de un diario, y le dice, venga acá para hacer una entrevista, que la publican el 13 de diciembre. Y todo el mundo en el revuelo de la publicación del presidente. Pero paralelamente, justo el 21 de diciembre, el oficial a cargo en Manta de esta investigación era el documento para comenzar a cerrar el informe de León de Troya. Entonces, ¿qué es lo que había? Para mi concepto, viendo la línea de tiempo, había un distractor. Utilizaron al señor embajador de los Estados Unidos como distractor político y un distractor del pensamiento de la sociedad para, por un lado, comenzar el tema del cierre de la investigación de narcotráfico. Eso es lo que hicieron. Esa es la realidad, porque vuelvo a repetir, en ese momento no se tenía toda esta información que ahora tenemos. Ahora está claro el tema y claramente se observa una conspiración generada entre el sistema gubernamental de ese momento, los generales que se involucraron en ese momento. ¿Para qué? Para beneficiar indudablemente a dos, como les decía ahí, a dos partes específicas. Justamente el gobierno del expresidente Lasso y también, por añadidura, a las personas que estuvieron investigadas en este informe de narcotráfico que lo denominan León de Troya. Es increíble lo que usted está diciendo, y solo quiero agregar una cosa más a lo que acaba de señalar, general. La respuesta incluso para seguir en esa línea de complicidad, ¿no? De boicot, de conspiración, como usted ha dicho. Fíjense que nosotros también lo revelamos y lo presentamos acá, la respuesta que da la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador a los requerimientos sobre el examen patrimonial de los generales. Usted me había dicho, porque tuvimos un acercamiento con el general, usted me había dicho que a usted le purgaron de absolutamente todo, le preguntaron hasta de los pagos que hizo en el extranjero para comprar alguna cosa suntuaria, qué sé yo, tecnología, lo que haya sido. En este caso, al general Giovanni Ponce Parra, director antinarcóticos, involucrado en este caso, la Dirección de Asesoría Jurídica de la UAFE le dice, el 22 de enero de 2022, le responde la siguiente cuestión relacionada al pedido de información de transferencias, movimientos dobles internacionales económicas inusuales e injustificadas, a nombre del examinado, su cónyuge e hijos menores de edad. Señalo, queda prohibida la entrega de información reservada bajo su custodia a terceros. Es decir, en otras palabras o en criollo, yuca le dio la UAFE a la Contraloría General del Estado para que examine alguna irregularidad o cuestión inusual en el ingreso financiero de Ponce. ¿No les llama esto poderosamente la atención, tomando en consideración que a usted le hicieron el mismo examen especial? Sí, efectivamente, cuando yo le escuché a usted, realmente me fui a ubicar mi informe de Contraloría y estaba viendo justamente ese tema y hay una diferencia, hay una gran diferencia porque a nosotros en mi caso, me pidieron información hasta depósitos de $32, ¿no? En el caso de ellos,
les analizan depósitos superiores a los $500. Entonces ahí ya comienza uno a tener una diferencia, ¿no? Cómo es que a uno le dedican puntualmente más tiempo y más prolijidad en el tema y a otros no. Y después, cuando llegamos al documento, porque hay varias fases allá en ese documento, ¿no? En mi informe, cuando recuerdo claramente el 5 de agosto, nuevamente el señor Contralor Río Frío dice, se encontraron 3 generales que no justifican su patrimonio. Entonces yo me sentía tranquilo porque yo andaba con todas la documentación y mi esposa como, perdón, tiene formación económica y financiera, me ayudó a hacer todo. Hizo un documento que se llama el cruce de cuentas. Y lo bueno que nosotros teníamos era que todo teníamos bancarizado. No había una cosa que no salía del sistema financiero y todo estaba bancarizado, ¿ya? Entonces nos pidieron información del SRI. Pasó la información del SRI. Nos pidieron información de la UAF y sí, de nosotros nos envían justamente esta información, indicando lo que hay movimientos en el extranjero. Y claro, esos movimientos en el extranjero, ¿qué eran? Depósitos de los cursos que yo me fui a hacer justamente por patrocinio de la Embajada Americana, ¿no? Por una cooperación que se llama el ILN en México. Usted también le capacitó la CIA. Nunca he sido de la rama de inteligencia o de investigaciones, nunca he sido. Siempre yo he tratado de estar en la rama preventiva y el caballito de trabajo de la policía he sido yo, ¿no? He hecho muchas cosas para mi institución, pero yo no estaba en esa rama, ¿no? Y claro, todo eso se justificó y a mí me admiró justamente de que en otros informes no hayan hecho eso. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de que tuvieron ahí también un padrino o una madrina que les dio hablando ya en la Contraloría para que no les hagan eso. O sea, no les identifiquen esas inversiones o acciones a nivel de inclusive transnacionales que uno conoce muy bien que está en este tema. ¿No? Yo estuve en contacto ahora con unas personas y yo conozco claramente que de los generales que están allá involucrados, únicamente el señor general Vargas se encuentra aquí en el Ecuador. El resto ya salió a los Estados Unidos, están salido a los Estados Unidos y claro, por eso no se presentan en la asamblea. Y eso es otro importante tema, ¿no? A mí, a la asamblea no me llamaron. Yo pedí que me reciban, es diferente, ¿no? A mí me recibieron en comisión general, que es otro tema para que tenga conocimiento la ciudadanía. Y yo pedí que me reciban, porque cuando uno tiene la frente limpia, cuando uno tiene el honor y cuando uno tiene la honestidad delante, porque mis padres fueron maestros y me enseñaron eso, ¿no? Uno tiene que dar la cara por la familia, por el trabajo y por el Ecuador, porque aquí fue mancillado el Ecuador. Usted coge y digita narcogenerales y encuentra documental de la BBC, documental de la CNN, internacionalmente le basuriaron a la institución policial estos miserables. No tienen otra palabra, definitivamente. General, para cerrar esta entrevista, hay un antecedente al que yo quiero apelar en este momento, que se relaciona de manera directa con una pregunta que es existencial hoy por hoy. ¿Cuándo capturaron estos narcogenerales a la institución de la Policía Nacional? Hay un video incluso que ha estado circulando producto de una investigación que hizo un general, o que al menos se le cite general, que lo vincula o lo vincularía a la señora Tania Varela, alias la madrina, con el asesinato del señor Fernando Lino, alias Vainilla, y lo relaciona a ella con una banda delictiva de manera directa. Esto es estremecedor, es perturbador. Yo le pregunto, ¿cuándo capturaron los narcogenerales a la Policía Nacional? Bueno, yo pienso que la institución policial, así como otras instituciones, no solamente la policía, sino también, y con eso no quiero justificarle a la policía, ¿no? Hemos hecho esfuerzos para depurar a la institución policial.
pero en otras instancias no hay, ¿no? El narcotráfico necesita de seis aristas para poder subsistir en un sistema de un determinado país. El primero, indudablemente, va a ser siempre su logística, es decir, necesita empresas en que camuflarse, necesita movimientos internacionales para hacerlo, necesita un sistema financiero, y ahí viene el tema. O sea, yo veo justamente el presidente Lazo era de la parte del sistema financiero, y justamente en ese gobierno se genera todo este proceso. Entonces necesita un sistema financiero para poder lavar el dinero como tal, necesita articuladores en la justicia, y no solamente en el tema jurídico, sino también en el tema fiscalía, ¿no? Necesita articuladores en los sistemas de seguridad del Estado, hablando de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el sistema de la SNAI y el sistema relacionado al manejo de cárceles, ¿no? Y claro, necesita realmente el último eslabón que le queda ahí, que es el tema de carácter político. Porque en la parte política usted puede manejar temas de vinculación y de poder político en relación a estas instituciones. Y esto es lo que ha pasado aquí, pues. El tema del comportamiento de estos tres generales, al tapar una investigación de narcotráfico, ¿no? Que si yo me la llegaba a enterar, otro hubiese sido el escenario, otro hubiese sido el escenario de todos estos señores y de inclusive de todo un sistema gubernamental, porque impactaba el sistema gubernamental de ese momento. Entonces, no solamente están en las altas esferas. Usted observa que existe personal de clases, de policías, soldados que se han visto involucrados últimamente también. Imagínense, pero es que el ejército no quiere participar, siempre se retiene y dice, no queremos generar este roce con la sociedad, con el sistema delictivo. ¿Por qué? Porque al final cualquier momento pueden terminar contaminándose. ¿Por qué? Porque el ser humano puede tener bajo su honor, bajo su moral, y puede ser captado por cualquier medio, no solamente el tema de dinero o el tema de prebendas, sino también un tema de extorsión. Es decir, alguien le puede generar una amenaza a la familia, y es muy fuerte todo esto. Y yo comprendo las circunstancias que se presentaron, pero de esta manera, del tema de lo que sucedió en el gobierno del expresidente Lazo, en el mando de la señora general Varela, con los generales Giovanni Ponce, con el general Mauro Vargas, es un tema imperdonable. O sea, la institución policial realmente tocó piso en ese momento, que es un tema bastante fuerte, y lo recuperando. Esa moral genera una conducta no adecuada para la institución, y por eso es que reiterativamente estamos en problemas, reiterativamente hay varios en diferentes niveles de mando están involucrados en eso. Entonces, no es que esto... La señal, qué pena. Hemos tenido algunas previsiones. No esté en manos de personal civil que pudiera tener una orientación mucho más libre y mucho más adecuada para poder depurar de mejor manera la institución policial. General, le quiero agradecer profundamente a usted por su tiempo. Quiero agradecer también a la gente que nos está sintonizando en este preciso momento. Le comento que a mí me parece muy sospechoso que apenas arranquemos la entrevista hayamos sufrido ciertos ataques de nuestra señal, pero al final la entrevista se concluyó, se realizó. Ustedes, mis queridos chochólogos, mis queridos oyentes y seguidores, tendrán sus propias conclusiones.
mucha tela que cortar, le quiero comprometer para que podamos seguir manteniendo una conversación al respecto de lo que sucedió con el caso León de Troya, con el seguimiento de los CETES y en medio de un contexto electoral y con todos estos vínculos que todavía siguen llamando poderosamente la atención. Yo solo quiero agregar algo adicional a lo que usted dijo. Fíjese usted, hablaba del sistema financiero del país. Acá en este espacio también demostramos los certificados de integración de capital de varias empresas relacionadas en un informe de lavado de activos justamente de la mafia albanesa. Y adivinen qué bancos. Banco de Guayaquil y Banco Bolivariano. Así que la situación sigue siendo calamitosa para el país. General, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Ha sido muy grato. Que tenga una excelente noche. Nos despedimos. Gracias, siempre de la orden. Y lo que le pido a la colectividad y a usted también, acuérdense que tanta presión y tanta reflexión, me imagino, que de la señora fiscal, ella ya dispuso nuevamente que este informe León de Troya, el 30 de octubre del 2023, se agregue, pero ya no a una investigación de narcotráfico, sino a una investigación de delincuencia organizada y corrupción, que se llama el caso Encuentro. Entonces ya está nuevamente habilitado, y claro, por eso me imagino que algunas personas ya se fueron del país.